Bueno, el siguiente video está hecho para explicar cómo crear un usuario en un esquema base de datos. Antes de esto, digamos que las condiciones o lo que necesitamos para poder crear un usuario de base de datos es lo siguiente. Entonces, crear un usuario en base de datos. Entonces, los requisitos son: 1. Tener instalado un motor de base de datos. 2. Tener el usuario DBA para la creación del usuario nuevo. Y aquí entonces usuario DBA o un usuario con los permisos para la creación de usuario nuevo. 3. Tener acceso a la base de datos. 4. Proceder a crear el usuario. Entonces, en nuestro caso ya nosotros tenemos instalada la base de datos, tenemos una conexión con un usuario que es el usuario sys. En este caso, en el motor de base de datos que tenemos es Oracle. Aquí tenemos la conexión con el usuario sys y la contraseña. Entonces vamos a conectarnos. Y tenemos dos caminos para crear la conexión. El primer camino es crearlo directamente desde una herramienta. Aquí tengo la herramienta que se llama SQL Developer. En esta herramienta que es SQL Developer yo me puedo navegar con los objetos de la base de datos, y aquí con los objetos de la base de datos me puedo ir hasta otros usuarios, clic derecho y decirle crear usuario. El usuario se le da un nombre. En este caso vamos a crear un usuario que se llama visualización. Perdón, creamos un usuario que se llama bingo, que es el usuario donde vamos a crear el esquema, más bien, donde vamos a cargar los datos de la fuente. Vamos a crearle la contraseña. Y en mi caso le voy a dar todos los roles, todos los privilegios, y lo dejo con la cuota por defecto. Esto nos genera un esquema y un script.sql donde esta información es la que nos permite cargar los datos. Por eso yo les decía que había dos caminos. Yo lo puedo utilizar a través de la herramienta y lo puedo generar los scripts, o también podemos generar los scripts directamente y luego ejecutarlos. Este es el script que nos crea el usuario. Entonces mira, aquí crear usuario bingo identificado con esta contraseña, y estos son los roles que se le van a dar. Entonces esta es la manera. Le voy a decir aquí aplicar, y entonces él nos debe crear el usuario. Aquí nos dice que hay un privilegio que no le puedo dar. Le digo que no hay problema, él ya lo creó. Si vamos a refrescar acá el tema de los usuarios, y vamos a encontrar que ya hay un usuario creado que tiene como el nombre de bingo. Mírenlo acá. Listo. El paso siguiente es que podemos crear la conexión de ese usuario bingo. Diciéndole que el usuario es bingo, la contraseña que le creé es Oracle, y me conecto aquí con una conexión de TNS con el esquema OLCD o RCL, pruebo, guardo y conecto. Este usuario que nosotros acabamos de crear no tiene ningún objeto creado, está vacío completamente, y nos queda listo para hacer la carga de la información o manipular los datos que queremos sobre este esquema. Muchas gracias.